doctor Fernando Ugaz, abogado penalista, y el doctor Mario Moretti, también abogado penalista, es decano del Colegio de Abogados de Lima. Señores, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué les parece primero el nuevo abogado del presidente de la República? ¿Qué tal suelto? Tiene todos los casos. Cambio en el equipo. Así es. Aquí estamos frente a un pedido de una medida que es menos grave. No está pidiendo la prisión preventiva y el impedimento de salida del país es con la finalidad de tenerlo a disposición en el desarrollo de la investigación preliminar que está llevando a cabo el fiscal. Allí él está exponiendo los hechos, está exponiendo los indicios con los cuales considera que él podría estar involucrado en una comisión de un hecho delictivo. De tal manera de que considero que dada la exposición que viene realizando el señor fiscal, que tiene a cargo ya hace un buen tiempo esta investigación, sobre todo en el cruce de informaciones respecto a las cuentas, a los depósitos que han sido a favor de Pedro Pablo Kuczynski, indudablemente que existe motivo más que suficiente para que se le decrete el impedimento de salida del país. ¿Qué piensa usted, doctor Ugaz? Hemos visto sostener la relación de Pedro Pablo Kuczynski con First Capital, con Westin Capital y con todo este dinero que corría por parte de Odebrecht. Bueno, en principio me parece que el pedido de impedimento de salida del país tiene sustentos fácticos de entrada, ¿no? El fiscal ha comenzado de muy buena manera diciendo que lo que se necesita en este momento preliminar son sospechas fundadas, y en efecto ya se había venido desde la primera solicitud de vacancia y la segunda solicitud de vacancia, correcto, acumulando un sinnúmero de materiales. En un primer momento se describía que Odebrecht había depositado entre el 2004 y el 2007 a Westfield un aproximado de 7 pagos a través del trasvase Olmos y para el tema de IRSA Norte. Ahí más o menos los depósitos eran por aproximadamente $782.000 a propósito de las asesorías. Posteriormente, correcto, y se decía en ese momento, yo no he tenido comunicación con Barata, yo no he tenido comunicación, cierto, hay una especie de muralla china con Sepúlveda, pero sin embargo salieron poco a poco los documentos de las visitas. Sí, claro, la muralla china, pero no para llenarse la cuenta bancaria, ¿no? Los documentos de las visitas, correcto, en la PCM y en lo que corresponde en el MEF, correcto, entre el 2002-2005, que era del MEF, y del PCM el 2005-2006. Posteriormente se comienza a incrementar, digamos, el sostén de sospecha, ¿no? Posteriormente se verifica que ya habían existido consultorías por aproximadamente unos $4.945.000. Esto es aproximadamente unos 5 millones por consultorías del H2 Olmos, por trasvase Olmos, por IRSA Norte, etcétera, que eran empresas, correcto, relacionadas al consorcio Odebrecht, a la empresa Odebrecht, y que a propósito de estas asesorías se habían dado los depósitos a First Capital y de First Capital a Westfield. Bueno, este tiene sus agregados, porque ya para estos casos, en el caso de Westfield, correcto, se habrían dado todas estas asesorías y todos estos pronunciamientos, pero dentro de un contexto donde había existido, no solamente BBK había sido en un determinado momento ministro de Estado, correcto, sino que además dentro de la PCM, correcto, se habían emitido algunas normas, correcto, algunos proyectos, leyes, y se habían firmado algunos decretos supremos de endeudamiento que permitían dotar de financiamiento este tipo de proyectos, a estos proyectos que justo era asesor el señor Pedro Pablo Kuczynski, pero para seguir acumulando los niveles de sospecha grave que se tenían, ya luego aparece el señor Barata diciendo que había también financiado la campaña de PPK y que este se había dado a través de la señora Susana Lapuente por un aproximado de $300.000. Hubiera sido interesante que el fiscal Hamilton Castro, en el momento en que todos le pedíamos, pudiera haber asistido a esa reunión, esa conversación con Barata en Brasil, ¿no? Hubiera sido interesante poder sacar, que él pueda sacar, que conoce de fondo el caso, mayor información. Yo quería preguntarle algo también, doctora Moretti. ¿Puede darse el caso que Nakazaki, que ahora es el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, es abogado ¿cómo lo llamamos? El abogado de los expresidentes, ¿no?
Alberto Fujimori, Ollanta Humala, ahora PPK, solamente que falta que lo cambien Heriberto Benítez por Nakazaki y también sea abogado de Toledo. Pero en fin, puede allanarse al tema, ¿no? O sea, puede allanarse. Si el presidente ha dicho que no va a salir del país... Yo creo que es lo que más le convendría, porque esto es una medida y sobre todo que el código señala que es un máximo de 4 meses, que se puede prolongar, sí. Quiero hacer una pequeña aclaración en lo que respecta al por qué Hamilton Castro no viajó a Brasil. Porque la situación jurídica de Barata en ese momento era de un testigo impropio. En tanto que en el proceso que está investigando Hamilton Castro tiene la condición de candidato a colaborador eficaz. La situación jurídica es completamente distinta. Y en el colaborador eficaz no interviene ningún abogado, solamente el fiscal y el que se está acogiendo a colaboración eficaz y su abogado y nadie más. Sí, claro, pero digamos, en la circunstancia, lo que yo digo es en las circunstancias por las que hemos estado pasando y teniendo el doctor Hamilton Castro tanto conocimiento del caso, nos hubiera gustado, digo, que él haya podido estar ahí, sacar información, comentar. Yo entiendo que la situación era distinta, lo explicó el propio Hamilton Castro, pero hubiera sido interesante pues que comience a sacar datos ¿no es cierto? A conseguir estos datos que sirven de sustento ahora para este impedimento de salida del país. Ahora, yo, así como ven, no sé cómo ustedes con la experiencia que tienen, ya apelo más a la experiencia, no le veo salida a una negativa, ¿no? O sea, no le veo forma de que la sala diga que le niegue el impedimento de salida del país. Bueno, por cierto, con todos estos sostenes, miren, en realidad si estuviéramos con una persona de menor edad, digamos, para ponerlo así de manera llana y clara para que entienda el público, y estuvieran en otro contexto, definitivamente que acá no solamente valdría un tema, por menos imputaciones le han colocado prisión preventiva a las personas. Exacto. Acá tenemos transferencias, depósitos, declaraciones de personas de manera concreta y a su cuenta personal y a cuentas mancomunadas. O sea, los destinatarios finales de los casos de First Capital, Westfield, han terminado en cuentas del señor Pedro Pablo Kuczynski. Además, Westfield era su empresa. No era socio de ningún... O sea, no puede decirse la idea de mis socios. Es interesante porque yo en la mañana conversaba con un colega y decía, en el caso, por ejemplo, el señor Jorge Acurio, el ex presidente del gobierno regional del Cusco, en ese caso, por ejemplo, a través del señor Salazar, supuestamente se habían hecho depósitos, pero ni un sol llegó a la cuenta del señor Acurio, sin embargo está preso. Acá se ha llegado todos los montos y se está pidiendo impedimento de salida, de tal manera que yo pienso que sería una visión estratégica, digamos. Para mí el doctor Nakazaki es un excelente abogado, nadie puede discutir ello, le ha tocado los casos más complicados y justo por la complejidad del caso y por el contexto político muchas veces han salido los resultados desfavorables. Pero lo concreto y lo puntual es que para este tipo de casos me parece que debería allanarse también, ¿no? Y es más, ¿qué duda cabe que el presidente de la República, el expresidente de la República, quiere que se le investigue y que se llegue al final correcto de toda esta investigación y que él mismo aclare su situación? Ahora, usted ha dicho algo interesante, país, ¿no? Usted ha dicho algo interesante, doctor Ugaz, y se lo pregunto al doctor Mario Merete si tiene la misma opinión, ¿no? Porque usted ha mencionado, por la edad, es ya un octogenario el señor Pedro Pablo Kuczynski, que cumplió 80 años, por la edad de Pedro Pablo Kuczynski y por las condiciones que él tiene, ¿es más difícil que le den preventiva? Bueno, para los efectos de una prisión preventiva no se toma en cuenta la edad que tiene en este momento, sino la edad que tuvo en el momento en que se cometió el delito. Si él tenía menos de 65 años, procede la prisión preventiva. Bueno, en la época de Toledo estamos hablando en el año 2000, ¿no? Menos de 65 sí tenía. Entonces, podría, si el fiscal lo requiere, una preventiva. Miren, en esta coyuntura lo que tiene que hacer el PPK es allanarse al pedido. Sin duda, sin duda. Yo también estoy de acuerdo. Yo no creo que la sala no le acepte el pedido de impedimento de salida del país. Lo veo bien difícil, ¿no? Miren, si los motivos de la vacancia era por incapacidad moral, porque había mentido constantemente, uno de los argumentos del fiscal que hubiese podido tranquilamente sostener para el tema de prisión preventiva es decir que el señor entorpece la actividad probatoria. Es más, con las nuevas pruebas que hay con respecto al tema de la vacancia para la votación, que tiene posibilidad de utilizar ministros, ¿no? Ministros y a su vez congresistas, y tiene un poder absoluto de tal manera que tranquilamente puede encubrir, entorpecer la actividad probatoria en ese sentido. De tal manera que
Yo la verdad que pienso que un tema impedimento de salida del país es absolutamente necesario en estas condiciones de investigación. Estimados doctores, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia Toledo-PPK? Uno expresidente, ahora el otro también expresidente, uno fue ministro de Estado del otro, PPK del caso Toledo. Toledo tiene el tema Ecoteva, se conoce la ruta del dinero, Barata dijo que le entregó dinero sucio, ya hay declaraciones de Maiman, en el caso de PPK está, no Ecoteva, pero está Westfield, está First Capital, se conoce cómo ha sido la ruta, ya Barata declaró, ya el propio Marcelo Odebrecht declaró. ¿Por qué uno tiene orden de captura y el otro impedimento de salida del país? Que él estaba ejerciendo la presidencia de la República. Ya no, ya no. Ahora sí procede que en cualquier momento lo puede pedir el fiscal, porque ya es un hombre común y corriente, la que él ya está siendo sometido a una investigación preliminar sobre lavado de activos, la misma figura delictiva de Toledo, de tal manera de que ahora sí el fiscal está facultado para solicitar la prisión preventiva. Ahora, la pregunta es, porque, a ver, acá nadie se regocija de que alguien lo metan preso o no, estar preso es algo terrible, sin duda alguna, pero la justicia con el mismo cuero salen todas las correas en este caso. Todos tienen que ser medidos con la misma vara. Entonces yo pregunto, ¿el instrumento del fiscal es tan bueno como para sustentar un pedido de detención de Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia, como para sustentar uno de preventiva para PPK? Yo pienso que no, principalmente uno por la consideración que expresa el maestro Amoretti Pachas, porque además está saliendo de una presidencia de la República donde, a pesar de haber tenido todo el poder, no se comportó renunciando por fax, ni haciendo todas estas cosas que ya tenemos antecedentes. Tampoco. Lo segundo que quería yo precisar es que recién se le está abriendo una investigación. Entonces, al recién iniciar la investigación, las manifestaciones que tiene que observar el sistema de justicia es cómo te comportas dentro de una investigación. Si en el día 1 te están abriendo investigación, la pregunta es cuáles son los elementos de peligro de fuga, no entorpecimiento de la actividad probatoria, sino fuga, que a mí me permiten evidenciar de que yo te tengo que someter, no con impedimento de salida, sino llevándote a prisión. Entonces cambio de presidente, porque acá tenemos expresidentes para escoger. Cambio de expresidente y en vez de Toledo lo pongo Humala. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era el peligro de fuga de Humala? ¿Cuál es la diferencia con el caso PPK? En el caso de Humala, casi la mayor parte, por no decir el 95% de penalistas, nos pronunciamos de que hubo un exceso. Un exceso. No procedía y la prisión preventiva. El fundamento para sostener un supuesto peligro de fuga no se daba en ese contexto en la cual el fiscal solicitó la prisión preventiva y el juez la decretó. Porque justamente existen sentencias casatorias dadas por la Corte Suprema donde consideran el hecho de que una persona viaja al extranjero y en el caso de Kuczynski, que tenga la posibilidad de irse a los Estados Unidos porque tiene esa nacionalidad, no puede servir de sustento para los efectos de que él pueda en algún momento fugarse, porque tiene familia, tiene trabajo, hay arraigo. De tal manera de que aquí, como lo está manifestando Fernando, todas estas condiciones, todos estos presupuestos y estas circunstancias deben ser tomadas en consideración, no solamente por el fiscal, sino lo más importante por el juez, quien tiene que resolver. ¿Existe la posibilidad de fuga? A mi criterio, no. Ni en el caso de Humala, ni en el caso de Kuczynski. Lo que quiero llevarle a la gente, yo acá no defiendo absolutamente a ninguno, porque yo estoy del lado de la población, creo que todos son corruptos, pero lo que quiero es llevar, ¿cómo se está midiendo? Pues porque es un caso muy complejo y a todos hay que medirlos igual, ¿no es cierto? Y estoy incluyendo a la señora Fujimori, estoy incluyendo al señor García, a todos hay que medirlos con la misma correa. ¿Usted qué piensa, doctor Ugas, por la diferencia Humala-PPK? Bueno, el principio de igualdad ante la ley debe existir en los casos grandes y en los casos pequeños. El problema con los casos grandes es que si se cometen injusticias con gente, ¿no?, que ha tenido gran poder, dinero, riqueza para contratar grandes abogados, grandes estudios, etcétera, ¿qué va a suceder con las personas que no tienen para pagar su defensa y todos estos temas? Entonces me parece que la lógica es al revés. ¿Qué debería pasar en estos casos? Decisiones ejemplificadoras. En el tema Nadine, por ejemplo, la mamá, por estudios se iba a llevar, las reglas de conducta se habían respetado
al milímetro y no existía en el momento ningún dato fuera de esas circunstancias que permitan evidenciar que había roto las reglas de conducta. A pesar de no haberse acreditado eso, se le llevó a prisión. Eso, en efecto, todos lo hemos dicho en su momento. Ahora, la idea es que no sea igualdad para todos en la injusticia. Se pide que sea igualdad de todos ante la ley y la justicia, no la injusticia. Y si nosotros vemos que ha habido excesos, abuso por parte del sistema para tratar de ser un eco de los medios de comunicación o de la prensa de coyuntura, eso no es lo correcto. Aquí estamos hablando que ha habido casos de corrupción graves que se tienen que investigar. La pregunta es, ¿lo tienen que investigar preso o libre? Esos son los temas que hay que evidenciar. Tenemos casos como antecedentes de fugados, tenemos todas estas cosas y que verdaderamente están pagando las costas las personas que luego posteriormente van a enfrentar su caso. Okay. Esto se tiene que revisar. Es lo mismo, y simplemente para terminar con mi intervención, es lo mismo que ha pasado con los empresarios estos de Graña y Montero, etcétera. Eso para mí, también lo he dicho en su momento, ha sido un exceso, un abuso. Los señores habían venido diciendo por más de 4 o 5 meses, oye, estoy viendo los medios que están diciendo que yo estoy siendo investigado. ¿Y qué decía Hamilton? Decía el fiscal Hamilton, oye, tú no estás siendo investigado, anda, llévate tus papeles. Luego le comienza la investigación producto de la denuncia en contra del fiscal de la Nación, en el día 1 y en el día 2 lo llevan a prisión. Eso, ¿qué peligro procesal puede vencer? Ninguno. Entonces, ya para terminar, porque ya el tiempo encima ya no, ustedes sí ven razón para el impedimento de salida del país, pero no hay sustento para una preliminar. No hay sustento. ¿Usted comparte? Definitivamente que no. Vale. Listo, doctor Moretti, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que ahora se quiere combatir la corrupción. Ojalá que salgan el nombre de los abogados, de los empresarios y de los políticos. Y de los periodistas también. ¿Dónde están las listas, doctora Moretti? Queremos verla. ¿Dónde está la lista? Señores, me voy al corte, regresamos con más. No se muevan, esto es exitoso, la red del Perú. Ya venimos. Ya regresamos con Exitosa Noticias.